¿Qué tal? En este video vamos a ver el segundo criterio de semejanza de Matemáticas 3, la sesión 3 de la página 65 a la 66 y vamos a ver qué nos dice. Trabajen en parejas. De la siguiente colección de triángulos elijan los que sean semejantes entre sí. Vamos a ver, para ver la semejanza, la segunda semejanza es lado, lado, lado. Vamos a ver entonces cómo saber cuándo son los triángulos semejantes y vamos a ver lo siguiente. Para hacer eso vamos a ocupar este y este triángulo L con el D. Ok, vamos a poner el lado 2.25 que sean lados correspondientes entre de 1.5. Esto nos va a dar igual a 1.5. ok, tenemos ahora que el 6 con el 4, 6 entre de 4 va a ser igual a 1.5. ahora tenemos el 4.5 entre D3, esto es igual a 1.5. ok, entonces el triángulo D con el E son correspondientes o son triángulos semejantes. Ok, ahora vamos a ver qué otro triángulo son semejantes. Vamos a ver ahora. Vamos a poner el triángulo E con el A. Ok, vamos a poner el lado más largo. Si vamos y nos damos cuenta aquí sería un poquito más fácil. Tenemos que aquí vale 8 y aquí vale 4. 8 entre de 4. 8 entre de 4 es igual a 2. Ok, y si tenemos que 6 entre de 3 es igual a 2 y 3 entre de 1.5 es igual a 2. ok, entonces los triángulos son semejantes. El triángulo A, el triángulo E y D son semejantes. Si nosotros verificamos aquí y aquí, veremos que no hay ninguna constante de proporcionalidad. ¿Por qué el triángulo C no es semejante al A? Porque no tenemos una constante de proporcionalidad y no tenemos el criterio para decir que es 2 veces más grande o 1.5 veces más grande o es la mitad de un triángulo. No tenemos ese criterio. ¿Es semejante el triángulo E con el A? Claro que sí son semejantes. Argumenta su respuesta. El E con el A dijimos que es semejante porque el triángulo verde, o sea el triángulo A, es el doble del triángulo E. ¿ok? ¿Qué lados convendría comparar de los triángulos A y B para saber si son proporcionales? Para saber si son proporcionales el triángulo A con el B tendríamos que dividir los tres lados, ya sea del triángulo B con el de la o viceversa, y tendríamos que tener una constante de proporcionalidad. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos de los triángulos semejantes? Bueno, la medida de los ángulos de los triángulos semejantes son los siguientes. Este ángulo es igual a 120. A ver, aquí es 120. El de este lado valdría 40 y el de este por ende vale 20. Aquí de este lado valdría 20. ok, y por ende, y si nosotros verificamos, ya hice la verificación y estos tres triángulos tienen las mismas medidas de sus ángulos interiores. ok, entonces decimos que aquí son 120, 40 y 20. ok, vamos a la segunda parte. Dice, con el resto de tus compañeros y con ayuda de tu maestro, comenten si están de acuerdo o no con Raúl. Un alumno de telesecundaria conjeturó
respecto al criterio lado, lado, lado. Tal vez no sea necesario conocer la medida de los tres lados para saber si son semejantes. Si la medida de los dos es proporcional, entonces los triángulos serán semejantes también. Tracen en su cuaderno los triángulos semejantes E y D de la página 65 de manera tal que un lado del triángulo E mida 4 centímetros y el otro 6 centímetros. Para iniciar nos saltamos una parte. Dice, traza en tu cuaderno dos triángulos semejantes al triángulo A de la página 65. El primero con una razón semejante a igual a 2 centímetros y el otro con una razón de 1/2 respecto al triángulo A. Y aquí tenemos el triángulo que tiene una razón de 2 y una razón de 1/2. Anota en tu dibujo la medida de los lados de los triángulos que trazaste. Aquí lo tenemos. Este vale 6, este vale 12 y aquí valdría 16. En el triángulo de un medio de razón de cambio tenemos 1.5, 3 y 4 con respecto al triángulo A. Ok, compara con el resto de sus compañeros las medidas que obtuvieron en los triángulos y verifique que sean semejantes al original. Estos dos triángulos son semejantes. Semejante al triángulo A. Ok, ahora sí vamos a ver lo que estábamos diciendo hace rato. Con el resto de tus compañeros y con ayuda de tu maestro, comente si están de acuerdo o no con lo que Raúl, un alumno de telesecundaria, conjeturó respecto al criterio lado, lado, lado. Tal vez no sea necesario conocer la medida de los tres lados para saber si son semejantes. Si la medida de los lados es proporcional, entonces los triángulos serán semejantes también. Hacen en su cuaderno los triángulos semejantes A y D de la página 65 de manera tal que un lado del triángulo E mida 4 centímetros y el otro 6 centímetros. Un lado del triángulo D mida 9 y el otro 12 centímetros. Y aquí tenemos nuestros triángulos trazados. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Bueno, dice, son proporcionales, inciso A, son proporcionales las parejas de los lados de los triángulos E y D. No, no son proporcionales. Aquí le ponemos que no. ¿Ok? ¿Cuál es la razón o constante de proporcionalidad que tienen? No hay, entonces no ponemos nada. Midan con su regla la longitud del lado que no conocen en ambos triángulos. Ya los medimos y aquí tenemos que esto vale 8.5 y aquí valdría 18 centímetros. Con su transportador midan los ángulos de ambos triángulos. Medida de los ángulos del triángulo E. Bueno, aquí ya los tenemos. Este del triángulo E, que es este de aquí arriba, dice que mide 120. Aquí sería 120. Aquí la vamos a poner de este lado con respecto a esta pregunta. 120, el día 38 y este valdría 22. Medida los ángulos del triángulo D, que es este, mide 120, mide el otro 35 y por último mide 25. ¿Los triángulos que trazaron son semejantes entre sí? No. ¿Por qué? Porque no existe una constante de proporcionalidad. Si nosotros dividimos el 9 entre el 4, nos va a dar que es 2.5. Rectifico, sería 9 entre de 4. Sería 2 sobre 1 y sería 2.2. ¿Ok? Mientras
si nosotros dividimos 12 entre de 6, tomando nuestros lados correspondientes, o sea, este 12 con este 6 que tenemos aquí, nos daría 2. Entonces estos no son proporcionales, ¿ok? Por eso. Dice, comparen los triángulos que trazaron con los de sus compañeros para ver si son semejantes. Comenten por qué no es suficiente comparar la medida de dos lados de un triángulo con las medidas de los dos lados de otro para determinar que son semejantes. Porque nuestro lado puede cambiar o puede variar conforme a esta medida, y esta medida va a depender del ángulo que se le dé para que la medida de este se determine. Por tal motivo, no puede ser conociendo nada más dos de sus lados. Forzosamente tenemos que conocer los tres lados para determinar si son semejantes o no, y determinar la constante de proporcionalidad que tienen para saber nuestra razón de cambio. Muchas gracias, espero que les guste el video. Denle un like y compartan el video para seguir motivando haciendo esto que espero les esté sirviendo. Gracias.